Hola a todos, muy buenas noches. Una disculpa por la demora, tuvimos algunos pequeños inconvenientes técnicos, pero bueno, ya estamos aquí con todos ustedes. Gracias para los que están de manera muy puntual siempre acompañándonos aquí en estas sesiones. Para mí es un gusto poderles dar la bienvenida el día de hoy a esta y a todas las sesiones que van a venir en este programa Vida y Bienestar de Grupo Galloso. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Anaí Polo. Coordino el área de tanatología y pues este programa tan bonito y que el día de hoy traemos para ustedes un tema muy importante, muy ad hoc a las circunstancias que estamos viviendo. Esta nueva forma, ¿no?, de adaptarnos a lo que va aconteciendo en nuestro día a día. Y bueno, pues el día de hoy esta sesión lleva por nombre la transformación de las relaciones sociales ante la pandemia. Y para quienes nos acompañan por primera vez, además de darles una cálida bienvenida, les platico un poquito la dinámica de estas sesiones. Iniciamos con el desarrollo de este tema. Este tema vamos a ir de la mano trabajándolo con el tanatólogo Sergio Saucedo, quien ya en ocasiones anteriores ha estado acompañándonos en estas sesiones. Él nos apoya en las pláticas que anteriormente se daban de forma presencial en la Plaza de León y bueno, ahorita sigue aquí con nosotros en este programa virtual. Bueno, pues Sergio nos va a ir dando información sobre este tema. Posteriormente vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas para que por ahí puedan compartirnos con nosotros a través de sus comentarios las dudas que surjan al respecto. Y bueno, pues al término de la sesión vamos a tener dos actividades muy buenas para que ustedes puedan estar aquí acompañándonos. Los invitamos a que nos acompañen hasta el final de esta sesión. Y bueno, Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Nay, buenas noches. Bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, pues Igualmente. iniciamos con el tema. Les voy compartiendo la presentación. Gracias, sí. Bueno, pues es un gusto estar coincidiendo de nuevo con ustedes. Y justamente este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se han transformado las relaciones sociales en cuanto en el que antes estas pláticas eran de manera presencial, ¿no? Estas pláticas eran de forma presencial. Y pues bueno, hemos tenido que migrar a este modo virtual, a este modo en línea. Y es un tema del cual, pues definitivamente considero que a pesar, o sea, además de ser importante, es un tema indispensable porque finalmente lo estamos viviendo todos, ¿sí? Todos lo estamos viviendo. Hay una imagen, una diapositiva que les quiero mostrar. Le cambiamos a Anaí, por favor. Y en esta imagen, pues está como muy claro, ¿no? Como era antes, cómo eran antes las relaciones, finalmente, y cómo son ahora. Pues qué bueno que fuera así de sencillo, ¿no? O sea, realmente en cuanto a la experiencia, pues sí, sí es así, ¿no? Estas son las diferencias quizá visuales, ¿no? Por así decirlo. Pero no es tan simple, no es tan simple. Una cosa es vivirlo y otra cosa es asimilarlo, ¿no? Y otra cosa es adaptarse para poder evolucionar. ¿Me explico? O sea, se escucha muy sencillo, pareciera que es, bueno, pues ya cambió. Pues sí, pero el proceso de asimilación es tardado, es algo que ya lo estamos viviendo, pero a pesar de que ya lo estamos viviendo,
no estamos asimilándolo del todo. Fue algo que no fue opcional, que fue abruptamente de un día para otro y que además pues no estábamos preparados, ¿no? No estábamos preparados. Evidentemente no es la primera contingencia que se vive, no es la primera vez que vivimos una emergencia de este nivel, por lo menos en cuanto a decesos, pero pues sí en cuanto a un tema de confinamiento, ¿no? Efectivamente, en el pasado, antes, pues las epidemias podían llegar a extinguir hasta comunidades enteras. Y sin embargo, bueno, no había esta interconectividad internacional en la cual un virus en unos cuantos meses podía estar presente en todo el mundo. Ahora por la comunicación y por la facilidad de estar de un lado, estar hoy en un continente y mañana en otro. Entonces, esto fue muy, muy, muy drástico y muy fuerte y no estábamos preparados para esto, ¿no? Digo, estábamos tan preparados, tan preparados estábamos, que pues todos corrimos a comprar papel higiénico, ¿no? Cuando se anunció esta pandemia. Así de listos estábamos. Y así estábamos de conscientes de qué es lo que habría que hacer, ¿no? Es algo difícil, es algo que finalmente, pues en pocos meses todo el mundo estaba en las mismas circunstancias, ¿sí? Un ejemplo, pues es hoy, aquí que estamos reunidos, de una manera que no hubiera sido necesario de no estar en este momento viviendo esta pandemia. Y bien, las consecuencias negativas que esto trae y las dificultades que esto trae, la verdad es que no es algo que yo tenga que platicárselos, ¿no? O sea, no es algo que les tengan que decir, mira, es difícil por esto, por tal, etcétera. Porque finalmente, pues, todo aquello que perdemos, pues finalmente es algo que nos damos cuenta, ¿no? Es algo que se da a notar, es algo que finalmente acapara la atención. Si yo pierdo algo, definitivamente, algo significativo, obviamente, pues definitivamente es algo que se nota, algo de lo cual estoy consciente, algo de lo cual protagoniza, ¿no? En este momento en mi vida, ¿no? Entonces, finalmente, todas estas pérdidas significativas que empezamos a vivir, ¿sí? Evidentemente me doy cuenta, ¿sí? No es algo que me lo tengan que hacer o pedir que lo vea, es algo también difícil de asimilar y aparte de ser difícil de asimilar, es algo que debo de atender, ¿no? Que esto es algo muy, muy importante, porque nos podemos quedar simplemente en el acto de darme cuenta, pero si me quedo ahí, en acomodarme en esta realidad, si no lo atiendo, entonces las consecuencias no van a ser positivas, ¿sí? Entonces, las pérdidas finalmente, y me refiero a estas pérdidas de poder abrazar a mis seres queridos, el saludo de beso, todo este contacto que estábamos nosotros acostumbrados, finalmente es algo que va a sonar, que va a estar presente y es algo que estoy viviendo y que me doy cuenta evidentemente, ¿no? Esto es un comportamiento humano, ¿no? Y natural, ¿no? O sea, si alguien, o sea, normalmente pues no adolecemos o no estamos tristes por algo que nunca hemos tenido. ¿Me explico? Es decir, cuando empezamos con un proceso de duelo, cuando empezamos a vivir esta necesidad de trabajar y atender, lo que me está sucediendo es porque era algo que tenía, que era valioso y lo he perdido. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil. Yo quiero invitarles a que nos compartan, los que están aquí escuchándonos y viendo, que nos compartan aquellas cosas de las que más extrañan, ¿sí? ¿Qué es aquello de lo que más extrañan cuando están en esta nueva vida, ¿sí? En esta nueva normalidad y que ya no se está viviendo en la actualidad, ¿no? O sea, pudiera ser, no sé, alguien muy sociable, pues las fiestas, ¿no? El antro, quizá. Eh,
alguien que solía estar pues muy cerca de las personas queridas, pues también las visitas, ¿no? Las visitas a la familia, etcétera. Entonces, les pido por favor si nos pueden ir compartiendo qué es lo que más extrañan de la antigua normalidad, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tan fácil es identificar todo lo que extrañamos. No sé, Anaí, si hubiera algo que hayan compartido que pudiéramos comentar. Pues mire, aquí los invitamos a que a través de sus comentarios le demos respuesta a esta pregunta: ¿qué es lo que más extrañamos de, esas actividades que anteriormente realizábamos, ¿no? Y yo te platico, Sergio, que Sí. en lo particular eh, extraño las sesiones presenciales de tanatología. Aun cuando este programa nos ha permitido llegar, ¿no?, a mucho más, de hecho hasta romper un poco más de fronteras, porque hemos podido llegar hasta otros países. Sí se extraña ese acompañamiento. No sé tú, que también estabas ahí, Claro, sí, sí, pues finalmente esta conexión y contacto visual, ¿no? Es algo de lo cual uno adolece y son situaciones que hacen falta en esta nueva normalidad en la cual, pues, tenemos que prescindir por lo pronto de esto, ¿no? Claro, y Y mira, ya bueno, nos están compartiendo aquí. ajá, Mira, Justina nos dice que en realidad me ha adaptado muy bien al resguardo, pero sí extraño la libertad de tocar sin estarme lavando las manos. ujú, ok, Eh, Salida con los amigos. Ana Olivo, que nos acompaña en Zoom, dice que ella extraña ver correr a su pareja en sus carreras y maratones, las reuniones llenas de risa y alegría con sus amigos, y sobre todo tener trabajo y estabilidad económica y emocional. claro, claro. Miriam Bárcenas dice que extraña visitar a la familia y comer juntos. Ana Berta también extraña visitar a la familia. Sofía Pantoja dice que extraña la convivencia y la libertad de salir cuando quería y sin mascarilla. María Cristina dice que ella extraña los paseos de fin de semana, el cafecito con las amigas, ¿no? Qué rico poder estar en esos momentos compartiendo, ¿no? Marte Norio dice que ella extraña visitar a sus hermanos y salir al centro a caminar, asistir a Tai Chi y realizar convivios con su familia. Y Jessie Lima extraña mucho las salidas con sus amigos, con su familia. Guité, no sé si así se pronuncia, pero bueno, ella extraña ver a sus alumnos. María Cristina extraña ir a misa. Airam Cabrera dice que sin duda alguna extraña los abrazos, las reuniones familiares. Tony Cortés extraña vivir su juventud con sus amigos y toda la experiencia que es la escuela con ellos. Además, extraña las visitas familiares. Analí le gustaba hacer pequeñas reuniones en casa porque le gusta ser anfitrión. Hilda, las relaciones laborales y las reuniones familiares. A Iram Cabrera, estar en las aulas con los niños. Y Elizabeth Domínguez extraña los paseos y las reuniones con los amigos. Eso es lo que nos comparten por aquí, Sergio. Bien, gracias, Anaí. Entonces ya va tomando otra dimensión, ¿no? Va tomando otra forma estas imágenes, van teniendo mayor significado, ¿sí? No es así de simple, no es que ahora las calles estén un poco más vacías y que ahora usemos cubrebocas, no se trata de que ahora tengamos, pues, que estar con quizá guantes en la oficina, sino que implica extrañar una cotidianidad muy cercana y un sinfín de cosas que hemos tenido que darle un cambio, ¿no? Todo esto que he escuchado, ¿no? El tocar a las personas sin tener que lavarnos las manos, el contacto en el aula, todo esto que nos están compartiendo,
¿sí? Finalmente es algo que lo tenemos muy, muy, muy presente, ¿no? Habrá quienes le queremos dar, eh, vamos a decir así, el tiempo para sentirlo, pero aunque no lo hagamos, lo tenemos presente aquí y en el resto del mundo, ¿no? Entonces es algo que tenemos ahí, que se da a notar que estamos viviendo, insisto, que no hace falta que nos los recuerden. Pero también hay otra parte, ¿no? Y otra parte que puede pasar a ser desapercibida, y es la parte positiva, es decir, sin anular que es una situación desagradable y sin pintar de rosa esta crisis que estamos viviendo, ¿sí? Además de eso, también trae ciertos beneficios, ¿sí? Distintos a cada persona. Y estos beneficios que nos va trayendo, finalmente pueden pasar a ser desapercibidos porque lo bueno o la comodidad pues realmente no se nota tanto, no acapara tanto la atención, porque no es algo que se tenga que atender, sino más bien se tiene que disfrutar, ¿no? Y lo que nos duele o lo que extrañamos, las dificultades, son temas que sí requieren de más atención para poderlas atender y resolver, por supuesto. ¿Me explico? Entonces, aquí lo que estoy invitando es hacer este ejercicio para que finalmente, ok, está claro que la estamos pasando difícil, ¿sí? Es un hecho que las cosas no están ahorita como quisiéramos que estuvieran. Eso es real, eso es real. Eso no está en discusión, eso no cabe duda, ¿sí? Pero bueno, ok, además de eso, ¿sí? Además de eso, volteemos un poquito y pongamos ahora un poquito la atención en aquellas cosas o en aquellos beneficios que me ha traído estar en esta situación de confinamiento, que me han obligado a transformar mi manera de relacionarme con los demás. ¿Sí? Esto implica un poquito más de reflexión. Esto implica un poquito más de dirigir voluntariamente mi conciencia y decir, bueno, eh, uso muchísimo menos el coche, ¿no? Quiero pensar, eso pudiera ser, ¿no? Los que estamos en ciudades grandes y recorremos 40, 50 minutos para trasladarnos de un lugar a otro. Y no por las distancias, sino por el tráfico, ¿no? A veces. Y bueno, me vi corto con los 40 minutos. Pero, en fin, los invito a que hagamos esta reflexión y a que compartan y empecemos a ver el panorama completo. Insisto, no es maquillar de bonito o adornar la situación que estamos viviendo, sino complementar la visión, ¿sí? ¿Qué cosas positivas me ha traído? ¿Qué se les ocurre? No está, quizá esto no está tan presente, pero si lo buscan van a encontrar aquellas situaciones positivas o beneficios que les está trayendo este tema, ¿no? De lo que estamos viviendo, ¿no? Yo puse el ejemplo de los traslados, ¿sí? Porque la verdad es que gran parte de mi día, pues eran en el auto, ¿no? Eran en el auto para estarme trasladando de un lugar a otro, y ahora eso pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y ha sido pues, un beneficio. mmm, No es que me alegre lo que estemos viviendo, pero sin embargo hay que reconocer que es un beneficio que ha sido consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, les invito a eso, a que lo reflexionen un poquito y a que puedan compartirnos, porque finalmente lo que estamos haciendo ahorita es ampliar la conciencia, ampliar la visión, complementar en aquello que cuesta y en aquello que beneficia a través de una pantalla literal, pero en comunidad. Si se dan cuenta, somos un grupo de personas que estamos construyendo
esta visión de la realidad. No sé, Anaí, si hay algún comentario. Pues mira, de momento no, pero bueno, vamos a A dejar dar la invitación abierta. y para que puedan compartir con nosotros también. Recuerden que lo importante de estas sesiones es darnos esta oportunidad de, pues de justamente, como dice Sergio, reflexionar, ¿no? Sobre todo esto que estamos escuchando, que estamos dándole, pues hasta un sentido, ¿no? Y mira, Ite dice que valorar la salud, valorar el hogar, llevar un estilo de vida más tranquilo y despertarse más tarde. Es lo Ok, que comparte con nosotros. bien. Y podemos darnos cuenta cómo cuesta más trabajo, ¿no? Cómo cuesta más trabajo decir, qué extraño y como que fluye y lo tenemos aquí presente, claro. Qué es lo que me duele, qué es lo que extraño. Pero cuando pensamos en qué beneficio me ha traído, es un tema que quizá pues no se nota. Y está bien, está bien. Hay que poner nuestra atención en aquello que requiere de resolución, pero también el hecho de no tenerlo presente nos puede generar una visión aún más catastrófica de lo que es. ¿Me explico? O sea, ir como complementando esta parte. Y en este ejercicio nos podemos dar cuenta. Esto es natural, esto es natural. Es difícil poner atención a beneficios cuando estamos dentro de una situación pues de emergencia. Claro, y mira, justo con esto que dices te voy a compartir algo que Ana Olivo escribe aquí desde Zoom, que es de donde nos acompaña, y ella dice que la verdad no se puede encontrar nada positiva. Mi familia y yo estamos en confinamiento por COVID, no logro conseguir empleo, a veces no hay comida en casa, tuve que dejar a mi psicóloga porque no tuve para pagar y realmente no encuentra nada positivo. Claro, y es válido, ¿eh? Es válido. La invitación es seguir buscando, ir como complementando. Ahorita, conforme vayamos avanzando, vamos a ir dando pues algunos puntos de reflexión y algunos consejos para empezar a transformar, como dice el título, a transformar esta manera de relacionarnos también, ¿no? Claro, mira, te Y, comparto también lo que Sofía Pantoja nos dice y es que ella ha podido pasar más tiempo con su hijo y ahora ok, puede trabajar desde casa. Tony Cortés dice, pues más tiempo y convivencia en familia. Mar Tenorio dice que ha aprendido a utilizar el Zoom, a gastar menos, a ser más responsable en la limpieza, a valorar más su casa, sus mascotas, a aprender a meditar y a cuidar más de su salud. Ana Berta Fuentes, a valorar más a la familia. Hilda Espinosa dice que los beneficios que le ha traído es no salir tan temprano en el frío, comer con tranquilidad en casa, valorar la salud y valorar el aire fresco sin que sea de un tanque. María Cristina Rosales dice que es agradable estar en casa y aprender nuevamente a relacionarnos unos con otros dentro de la familia y al mismo tiempo poder trabajar desde casa. bien. Bueno, empieza a fluir un poquito, nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Empezamos a complementar en comunidad aquellas otras situaciones que también suceden. Y es que es normal, cuando realmente nosotros estamos viviendo algo negativo, catastrófico, pues el reconocer que a lo mejor hay algún beneficio, pareciera que estoy como alegrándome o dándole permiso que suceda aquello que no queríamos que pasara, pero no es así, no es así. En realidad es nada más como ampliar la visión lo más completamente posible que se pueda. Bueno, pues aquí lo que podemos ver es que finalmente estamos inmersos en una situación eh, donde las redes sociales se terminan y dejan de ser las relaciones sociales como nosotros las conocíamos, ¿sí? En muy poco tiempo, en muy, muy poco tiempo.
Y entonces esto puse el ejemplo del papel higiénico porque finalmente fue una de las primeras reacciones, ¿no? De que pareciera que se empezaron a acabar en todos los súpers porque se pensó en un desabasto de despensa y necesidades básicas, porque finalmente es un ejemplo clarísimo de que no teníamos ni idea de lo que se venía, ¿no? Ni idea de cómo íbamos a hacerle, pues menos, porque ni siquiera lo estábamos viviendo realmente, ¿no? Simplemente fue, pues, el aviso de que la estabilidad que conocíamos, pues iba a cambiar, ¿no? Eso era lo real. Hoy, hoy ya tenemos un camino recorrido, no podemos hacer aún el recuento de los daños porque esto no ha terminado, ¿sí? De hecho, lo recomendable para realmente ya aterrizar qué me dejó, etcétera, pues en teoría debe ser cuando esto ya haya pasado. Sin embargo, ahorita estamos viviendo una realidad que ya dejó de ser un por mientras a corto plazo, sino que no sabemos, tenemos esperanza y esperemos que de esto salgamos rápido, pero lo que sí sabemos es que finalmente lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Urge y requiere de una adaptación. Bien, vamos a pasar, por favor, Anaí, a la siguiente diapositiva y quisiera que reflexionemos en este tema, la situación límite, ¿sí? La situación límite nos obliga a cambiar, así de simple, a cambiar, a ser distintos, a ser otros, así de fuerte, por eso se llama límite, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ser fiel al yo tradicional, las cosas son así, esto debe ser de tal manera, esta rigidez de que solamente hay una manera de hacer las cosas y, y que lo que yo quiero es esto y de esta manera, etcétera, etcétera, ante una situación límite se esfuma porque deja de funcionar, ¿no? Como dice ahí en la diapositiva, me podrá mantener muy auténtico, seguir siendo como siempre he sido, pero resultaría ser nocivo, ¿sí? Resultaría ser nocivo seguir haciendo las cosas como las hacía, resultaría nocivo no permitirme transformarme y de cambiarme, ¿no? Entonces, hay muchos paradigmas que tuvimos que cambiar en las relaciones sociales. Muchos paradigmas. El primero, y el que quiero mencionar ahorita, uno de los paradigmas más fuertes que traíamos en nuestra sociedad, muy bien tatuados, era una señal de alerta y de repente ahora nos está obligando a cambiarlo por completo, ¿sí? Era el paradigma de la amenaza de las redes sociales y la amenaza del contacto virtual, ¿sí? Era un peligro porque corríamos el riesgo de sustituirlo por el contacto presencial y físico, ¿sí? Así lo decíamos tal cual. Todavía pueden buscar artículos y pues, obviamente pues, no van a desaparecer, ¿no? Donde está esta alarma, es decir, las redes sociales hacen que los jóvenes pierdan la interacción con la familia y con su entorno, ¿no? Campañas de minimizar esta parte de la red social, de las videoconferencias, de las redes sociales como tal, las aplicaciones, etcétera. Era un paradigma que estábamos viviendo y que estábamos luchando contra eso, ¿no? Y aplicaba, ¿eh? En su momento aplicaba, ¿no? O sea, no es que estuviéramos equivocados, pero aplicaba. En otras partes del mundo, alguna de las novedades era aquellos cafés o aquellos bares que le daban un cierto acabado, que el atractivo era que al entrar a ese lugar perdías la señal de tu celular, ¿no? Entonces eran lugares libres del contacto virtual, por así decirlo. Ese era el atractivo, ¿no? Entonces, ese paradigma, pues tiene que cambiar, ¿no? O sea, ya cambió, pero tenemos que asimilarlo, tenemos que darnos cuenta que ya no son nuestros
enemigos, finalmente, las redes sociales, la parte tecnológica, las videoconferencias, toda esta situación que estamos viviendo ahorita, sí en su momento corríamos un riesgo, ¿no? Y había que como frenarlas porque no era necesario. Hoy son nuestras aliadas. Y es un paradigma importantísimo que tenemos que modificar y que tenemos que tomar en cuenta. Porque aquello que era un miedo, ese miedo a la tecnología y a las redes sociales que sustituyeran el contacto físico, hoy en día son una necesidad. Y una necesidad básica. Porque uno no comparte por gusto, ¿eh? Uno no comparte por decir, ay, voy a compartir, pues, pues para ver qué se siente. No, es una necesidad. La tristeza, el dolor reúne. Cuando estoy viviendo algo realmente fuerte y doloroso, si es necesario que mis seres queridos suspendan lo que estaban haciendo para hacerse presentes cuando hay algo extremadamente difícil que estamos viviendo, se hace, ¿no? Se hace, es decir, no es una necesidad pues voy a establecer contacto para ver cómo está, no, o sea, es necesario el contacto. Cuando tengo una alegría, cuando tengo una felicidad, necesito compartirlo, lo necesito. No solamente es un gusto, no es un lujito, no, es necesario, pero ahora en estas circunstancias, si tengo algo que festejar, una alegría que compartir o una tristeza en la cual tengo que apoyarme con los míos, tengo que dar el paso, ¿sí? Necesito dar el paso, actualizarme y hacerlo a través de los nuevos medios. O sea, esto es definitivo. Les voy a pedir, por favor, hagan un experimento. Métanse a Google, ¿sí? Y busquen en imágenes, no en artículos, sino en imágenes, y busquen las palabras, a ver qué imagen les aparece, y busquen las palabras afecto, cercanía, calidez. Cualquiera de esas tres, o las tres, si tienen mucha curiosidad. Y si ponen esto, si ponen afecto, si ponen cercanía, si ponen calidez, van a darse cuenta que el 99% de las imágenes son de contacto físico. ¿Me explico? Es decir, ni siquiera tenemos la imagen, ni siquiera tenemos, nos hemos dado a imaginar estos atributos del afecto, la cercanía y la calidez sin un contacto físico, porque había sido la manera en la cual habíamos estado transmitiendo, viviéndolo y recibiéndolo y dándolo. Hoy en día tenemos que cambiar estos paradigmas, porque finalmente antes las redes sociales, antes las videoconferencias, antes la parte tecnológica que ayudaba a hacer contacto interpersonal, pues era para temas fríos, ¿no? Era para temas, pues, de oficina, para utilizar el correo o el mensajito para ciertas situaciones que no implicaban una calidez, que no implicaban afecto, ¿sí? Finalmente era impersonal, era algo como no muy importante o no muy necesaria mi cercanía, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este tema? Que el afecto ahí sigue. O sea, no hay problema, no tenemos problema en tener una relación interpersonal con alguien o algún tipo de contacto, si es algo frío, si es algo que no requiera de estos atributos, pues lo seguimos usando igual que antes. Pero el tema está en la calidez, en el afecto, en la cercanía, ¿sí? Es la misma, es la misma, eso no ha cambiado, ¿sí? No ha cambiado la amistad, el amor, la familia, no ha cambiado. Lo que cambió fue el medio.
Eso es lo que cambió. Y la pregunta es si estamos cambiando nosotros. Si ahorita que esta es el medio, esta es la forma, entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estoy dando el paso o nada más me lo estoy guardando? Y sigo utilizando las redes sociales y sigo utilizando la tecnología como lo hacía antes. Esto es algo importante y esto es algo que debemos de revisar, ¿no? Porque estamos llenos de paradigmas que hoy no aplican. Nuestro mundo cambió. Nuestro mundo cambió. Esperemos que por poco tiempo, pero por lo pronto hoy es distinto. Hoy es distinto. Antes decíamos, es que pues tengo que ser fiel a mí mismo y a mis convicciones. Sí, eso no cambia, ¿no? Eso no cambia. Pero, pues, ¿a cuál yo? ¿No? Porque finalmente las circunstancias nos hacen cambiar de una manera que nos hacen transformarnos. Si le damos clic, por favor, Anaí, para poderlo como visualizar de esta manera, de lo que se trata es de evolucionar. Esto es de lo que se trata, de evolucionar. De que ya no nada más tengamos estas imágenes mentales en que solamente a través del contacto físico puedo ser cálido, solamente a través del contacto físico y presencial puedo transmitir el amor. Ya no. Necesitamos encontrar nuevas maneras, necesitamos evolucionar junto con todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Bien, cambiamos de diapositiva, Anaí, si me haces favor. Y bueno, finalmente somos seres dotados de muchísima capacidad de adaptación. Eso es una realidad, ¿sí? Claro que pues no trabaja sola la capacidad de adaptación. Tenemos que estar inmersos en la intención de lograrlo. Y para esto tenemos que estar listos para soltar lo que teníamos y recibir lo que viene. De lo contrario, no vamos a lograr esta transformación. No sería posible. No sería posible. Entonces, ok, como yo les explicaba en un principio, no es de golpe, no es de un día para otro, ¿sí? O sea, una cosa es vivirlo y otra cosa es asimilarlo. Sin embargo, pues tenemos que poner de nuestra parte para generar esta adaptación. Afortunadamente no estamos regidos por el instinto los seres humanos, ¿sí? Sí nos ayudan los instintos, evidentemente, pero finalmente podemos ir más allá de ellos y podemos innovar y podemos construir, podemos reconstruirnos. Tenemos esta capacidad, ¿sí? Afortunadamente. Pero ojo, pareciera que estamos más lejanos que siempre, ¿no? Pareciera que nunca habíamos tenido que tener tanta distancia y de repente que pasaran 3 y 4 meses de no ver a la persona que estaba acostumbrada a ver de lunes a viernes, ¿no? Para los que están en confinamiento en su trabajo. Entonces, finalmente, sí, obviamente no estoy cuestionando esta distancia, pero también hay que tomar en cuenta que ahorita todo el mundo, no importa raza, credo, posición social, lo que ustedes quieran, estamos ahora bajo, cada quien con el tinte de su historia y evidentemente de su realidad, pero estamos bajo un mismo contexto. Bajo un mismo contexto, ¿sí? Somos más, o podríamos decir somos todas y todos, que necesitamos lo mismo. Nos encontramos con las mismas necesidades para resolver un mismo contexto que estamos viviendo. ¿Y esto que nos hace ver? Que finalmente estamos más conectados que nunca en este aspecto. Y estamos todos ocupados para resolver necesidades en común. Y tenemos que ir evolucionando y avanzando unos con otros.
¿Me explico? Entonces, hay unidad de un mismo contexto, de un mismo dolor, de un mismo sufrimiento y de un mismo trabajo en conjunto para llegar a esas mismas soluciones que todos necesitamos. Esta parte de unidad no es física, está clarísimo, no es un abrazo, pero también es unidad. También es, podremos decirlo de esta forma, es la evolución que estamos viviendo en este momento de la unidad. Cambiamos, por favor, de diapositiva ahí, si más favor. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para estar con mi gente? ¿No? Aquí unos consejos que podemos poner en práctica para evolucionar en el contacto. Uno, poner atención a lo que quiero comunicar. Es necesario que me dé cuenta que puedo comunicar. Yo me acuerdo una persona que me decía, Sergio, es que murió la hermana de mi esposo y pues me duele mucho, no pude estar presente, me sentí lejana, sentí que no estuve cuando me necesitaron y me siento muy mal por no haberle podido demostrar pues que me importa lo que le está pasando y que quisiera estar ahí, ¿no? Y no sé qué decirle, me decía, no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé qué decir. Y finalmente la reflexión, el descubrimiento fue regresar a lo mismo. ¿Qué tengo que decirle? Pues eso exactamente, sino aplicar la comunicación y decirle, me siento lejana, me duele no estar ahí, pero comunicar lo que nos está pasando. Sí, comunicar, o sea, pero tengo que saber qué es lo que necesito comunicar. Y para esto necesitas tú encontrar tu forma, tu manera, ¿sí? Y algo muy importante, ponerte a la altura de la reafirmación que se requiere. No sé si se dan cuenta, cuando estamos platicando de manera este, presencial, la comunicación es mucho más rápida, pues porque estamos viendo cómo ve, cómo se mueve, etcétera, ¿no? Te puedes encontrar a alguien en la calle y lo saludas y a lo mejor no le hace falta decir te traigo mucha prisa, ¿no? Si se detiene como a medias y está volteando y no baja la velocidad de los pasos, captas que va deprisa y pues ya nomás saludas de paso y ya, ¿no? Pero cuando estamos teniendo una llamada telefónica, entonces en esa llamada telefónica, pues hasta tenemos que estarle diciendo, sí, ajá, o sea, como diciendo, aquí estoy, te sigo escuchando, ¿no? No estás hablando sola o solo, estoy aquí presente. Y ahora, aquellas personas que me interesan, aquellas personas que quiero, aquellas personas que son importantes para mí, requieren de más reafirmación, porque ya no tengo la oportunidad de visitar, ya no tengo la oportunidad de hacérselo saber o de que conste que sigo yo ahí presente. Entonces, la reafirmación tiene que ser mayor, ¿sí? Mandar un mensaje que antes no se acostumbraba a mandar, tener una llamada telefónica que antes no era necesario tener, pero ahora sí debo de buscar estas maneras de innovar. Antes no era necesaria una caravana y pasar pitando el día del cumpleaños de alguien, no era necesario. Ahora sí es necesario, porque tenemos que cubrir esta necesidad de contacto, cubrir esta necesidad de afecto y evolucionar con esto que nos está tocando vivir. ¿Me explico? Entonces, finalmente es revisar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que necesito comunicar y no quedarme en el ya no se puede y no hay otra manera. Los medios virtuales dejaron de ser fríos. Bueno, nunca lo fueron. Los medios virtuales los usábamos solamente para temas impersonales y fríos. Hoy en día, los medios virtuales son los que nos permiten y son el medio
más óptimo que tenemos para manifestar esa calidez, esa presencia, ese afecto que sigue presente en todos nosotros. Y entonces, finalmente, tenemos que humanizar estos medios y, insisto, los medios no cambian. Nosotros cambiaríamos el uso de los mismos para poder tener este contacto, ¿sí? Finalmente, pues hay que empezar a cambiar la visión, porque antes, pues todo era afuera, en el contacto. Y hoy en día todos hemos tenido que echarnos un clavado en el interior y revisar qué está pasando y qué tengo que cambiar. Hagan de cuenta que antes teníamos un telescopio, ¿no? Y el telescopio es, pues, la manera de ver hacia, que me proyecta fuera de mí, lejos de mí. Y eso es la manera en que yo lograba, a través de una fiesta, invitando a comer a 50 gentes porque me gradué, ¿no? Mientras más invitados pudiera, pues es que era más grande mi alegría y era hacia afuera. Hoy nos cambiaron este instrumento y ahora más bien requerimos un calidoscopio, no sé si los recuerden, estos calidoscopios que nos asomábamos y le dábamos vueltas, creo que todavía existen. Yo digo que en el pasado, porque pues yo los veía de niño y no los he visto últimamente, pero seguramente todavía existen. Este, en este calidoscopio que nos asomábamos dentro del tubo y al girarlo podíamos ver lo que sucedía. Pero finalmente una visión telescópica o ver hacia afuera del instrumento, en este momento lo que requerimos es un repliegue y ver hacia adentro, como una especie de calidoscopio. Ver hacia adentro, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está moviendo y actuar en consecuencia a través de los medios que tengo hoy. Porque se le podrá poner pausa a muchas cosas. Se le puede poner pausa al contacto físico, se le puede poner pausa a las reuniones, se le puede poner pausa a las visitas familiares, se le puede poner pausa a la presencia en la oficina. No se le puede y ni se le debe de poner pausa a la manifestación del afecto. No se le debe de poner pausa a la calidez en el trato. No se le debe de poner pausa tampoco al contacto de una manera afectiva. Finalmente, la cercanía, el afecto y la calidez son un reto que estamos viviendo y que estamos superando y que estaremos haciendo cada vez mejor mientras más estemos conscientes de esta necesidad. Sí, Anaí, pasamos. Sí, vamos a pasar a retomando esto que estás diciendo, Sergio, porque la verdad es que se me hace como muy, muy interesante que ahorita podamos abarcar este tema y encaminarlo como en el impacto que está teniendo justamente esta transformación de la forma en cómo nos estamos relacionando, pero cómo impacta en los procesos de duelo de las personas que han perdido pues seres queridos, ¿no? Porque Claro, sabemos que el estar en duelo es un momento en donde la necesidad del contacto humano se hace mucho más evidente, ¿no? Es por eso que hoy en día, en donde tenemos mucha limitación para poder llevar a cabo, por ejemplo, rituales de despedida, ceremonias de despedida, ¿no? Como las velaciones, porque pues realmente las condiciones no nos lo permiten, ¿no? Y entonces se genera mucho a veces hasta esta frustración o impotencia en las personas porque pues no pueden asistir, ¿no? O no pueden llevar a cabo esta despedida como como antes. antes o como sus creencias, ¿no? Se los dictan, ¿no? Porque también aquí hablamos un tanto del tema de las creencias, ¿no? Importantísimas. Claro. Entonces,
Em, hay como una duda que yo quisiera preguntarte para que Sí, compartas claro. con nosotros. ¿Cómo es que tú percibes que está impactando dentro del duelo, tú que das este acompañamiento tanatológico, cómo ha estado impactando en las personas que han tenido pérdidas muy importantes? Porque hablamos de historias de vida en donde en periodos muy cortos de tiempo, a veces hasta en una misma semana, se pierden dos o más seres queridos, ¿no? Lamentablemente estamos en una situación así de triste. Entonces, ¿cómo observas tú eh, que ha impactado este, este distanciamiento, esta transformación de la forma en cómo estamos relacionándonos afectivamente con el tema de la pandemia? Claro. Sí, definitivamente, pues es un tema que digamos que se ha complicado por las circunstancias, ¿no? Y no solamente me refiero a la no posibilidad de estar presente en un velorio o, o el hecho de que no pueda decidir si lo quiero cremar o no, y todas estas situaciones tan forzadas, tan fuertes que estamos viviendo. Hay un tema ahí muy importante. Estamos ante una situación, insisto, nueva, en la cual estamos aprendiendo a cambiarla, a defendernos, a sobrevivirla. Entonces, ¿tenemos métodos? Sí, sí tenemos métodos para evitar el contagio. Sin embargo, nadie es infalible y nadie tiene el método exacto para evitar el contagio. Entonces, muchas de las veces, cuando fallecen nuestros familiares, eh, pudiera ser que yo sospeche que yo fui quien contagió, ¿no? Entonces, esto es un tema todavía más complicado porque aunque esté clarísimo que no hay intención, aunque esté clarísimo que haga lo que haga, me puedo infectar. Esto genera un tinte aún más dramático en el sentido de la culpa, ¿no? En el sentido de la culpa cuando se empiezan a vivir estas situaciones en las cuales pues uno pudiera llegar, aparte hay que entender que cuando hablamos de culpas hablamos de intencionalidad, pero bueno, esto no es como tan racional, sino es emocional, esta situación que aparece en los dolientes y entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y si yo contagié, si yo lo provoqué? Pues es que yo me fui no sé, al cine y quizá eso fue lo que lo provocó y entonces esto va complicando, ¿no? Y la temática de los rituales de despedida, de las creencias, digo, la verdad es que este, hemos visto también una evolución impresionante en la religión en las que me ha tocado escuchar, pues cómo de verdad se han puesto a la altura y cómo las mismas pues religiones han invitado al confinamiento, a no asistir a ciertos rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Como con este sumarse al manejo distinto de la práctica religiosa, ¿no? Sin embargo, pues uno cuando no está un ritual, que es lo mismo, podremos creer lo mismo, pero valdría mucho la pena decirlo. Cuando no puedo hacer el ritual que yo esperaba hacer para despedir a mi familiar, se tiene que sustituir. No se trata nada más de, pues ya no hubo nada y pues no se pudo. No, se tiene que sustituir. Tengo que encontrar la manera de despedir. Tengo que encontrar la manera de vivir una experiencia significativa que me ayude a que me caiga el 20, que me ayude a entender esto que está pasando y que voy a tardar de asimilarlo, ¿no? Y definitivamente aquí retomo la urgencia en la necesidad de transformar la manera de hacernos presentes de una manera cálida, de una manera afectiva, ¿no? Porque quizá en otro contexto, pues una llamada pudiera ser muy, muy poco, muy poco, cálida, ¿no? O sea, una llamada puede ser muy frío. Pero si ahorita la opción es esa, hay que hablar, hay que hacer esa llamada, hay que hacer ese contacto
Si es necesario la videollamada, hacer la videollamada. Si es necesario hacer una actividad colectiva, a distancia, pero juntos, con el mismo objetivo, es necesario hacerlo. O sea, necesitamos sustituir los rituales por otros nuevos. No hay reglas, obviamente, no hay reglas, pero sí es necesario ir encontrando cada quien la forma en la cual nos ayude a que lo asimilemos, nos caiga el 20, podamos despedir y lo más importante, poder expresar el dolor, ¿sí? No solos, sino encontrar las formas. Claro, como una forma de encontrar estas, o ver, mejor dicho, a estas herramientas tecnológicas como estas nuevas estrategias, ¿no? De acompañar, de Exacto. aportar. Y bueno, pues para nosotros es bien importante que puedan compartir, ya sea sus dudas, ¿no? Testimonios que tengan sobre cómo están viviendo en estos momentos todo este tema de la pandemia, de las relaciones afectivas, más si están pasando por un proceso de duelo. Y en lo que esperamos a que se animen a compartir con nosotros, aquí queremos darle voz a cada uno de ustedes para que, bueno, pues de la mano de Sergio podamos seguir dándole pues alguna respuesta que pueda ser de utilidad para ustedes. Entonces, de momento, Sergio, te voy platicando un poquito lo que van compartiendo con nosotros, Sí, este auditorio. Mira, Jessie Lima nos comparte que el miedo a la tecnología en mis padres y mis abuelos era inmenso y hoy en día mi mamá lo aprendió poco a poco, pero a mis abuelos se les dificulta y se sienten muy mal por no poder hacer una videollamada con nosotros. bien. Yo creo que aquí esto es como, una cosa es el miedo, ¿no? Una cosa es o sea, una situación es como el miedo, la resistencia, el no quiero, no vale. Y la otra cosa es que realmente no podamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una excelente oportunidad de cercanía. Podemos hablar por teléfono, podemos explicar, encontrar la manera de hacerle llegar el equipo si es que es necesario, etcétera. Porque finalmente estas son las nuevas maneras de atender, ¿no? Estas son las nuevas maneras de atender. A veces el ayudar, sobre todo a las personas de la tercera edad que no han tenido contacto, porque también conozco personas de la tercera edad que me pueden dar unas clases de cómo usar la tecnología, pero también hay personas que pues no tuvieron la necesidad ni el interés de tener este contacto. Entonces, la oportunidad ahí de la cercanía es facilitar los medios, asesorar, explicar, decirle cómo, hasta lograr establecer este contacto, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí es donde estamos viendo un claro ejemplo de evolución, ¿sí? Está evolucionando en el sentido de decir, ok, me daban miedo, pero hoy el haberme atrevido, ¿sí?, a dar el paso a vivir algo que me daba miedo es directamente proporcional con el interés que tengo por conectarme con esa persona, ¿no? Finalmente esto también podemos verlo y podemos darnos cuenta que es parte de las nuevas manifestaciones, de las nuevas maneras de decir me interesas, te quiero y quiero estar en contacto contigo. Claro. Mira, Priscila Sá me dice, así es, por supuesto que implica un cambio en nosotros. Esto es una repercusión. Carla Chavarría dice, yo me considero una persona muy afectiva y de mucho contacto, y esto sí me ha cambiado mi estilo de vida. Como parte de este aislamiento es digo, en algún momento de este tiempo de pandemia y de confinamiento, escuchaba, ¿no?, en una conferencia que cómo es que ante un virus invisible llegó a transformarnos
esta visión que tenemos del otro al grado de mirar de repente al otro hasta como ese enemigo, ¿no? Portador de ese virus invisible, ¿no? Y entonces nos vamos alejando por ese temor, ¿no? Ese gran temor del contagio y de lo que conlleva, ¿no? Porque me parece que cuando nosotros hablamos del virus, del contagio, la pandemia, pues en automático lo asociamos con el tema de la muerte, algo que nos aterra, ¿no? Claro. Algo de lo que no hablamos, ¿no? Digo, anterior a la pandemia lo veíamos, ¿no? Esta dificultad que tenemos y como mexicanos, ¿no? A pesar de que tenemos la tradición tan bonita que hay aquí, pero tenemos mucha dificultad, ¿no? Para hablar de eso porque nos aterra. Entonces, cómo esto nos ha ido alejando también, ¿no? Unos con otros, precisamente por este temor, ¿no? De mirarlo así de cerca, ¿no? Porque al inicio lo escuchábamos, pues, que estaba pasando en lugares muy lejanos a nosotros, ¿no? Claro. Pero el hecho de ya verlo cada vez más cerca, pues incrementa muchísimo más esta angustia que digo, puede tener esta repercusión hasta en modificar esto que a lo mejor yo no hacía, ¿no? Como aislarme. Exacto. Bueno, pues también por aquí nos dice Sofía Pantoja, dice que su cuñada siente culpa porque su mamá falleció y piensa que quizás ella la contagió. ¿Cómo puede elaborar la culpa y qué le puede decir Sofía para ayudarla en su proceso? Claro. Yo creo que sería importante como quitarle la intención de qué decir, ¿no? La verdad es que la culpa no se quita con ningún argumento ni con nada que digamos. Yo creo que aquí lo importante sería eh, hacerse presente, hacer llamadas y sobre todo hacer preguntas, ¿no? De cómo te sientes, cómo estás, ¿no? Y obviamente, bueno, si nos preguntan directamente que si creemos que son culpables o no, bueno, pues hay que ayudarle a que se dé cuenta pues, que efectivamente ni ella buscó la pandemia, ni ella quiso que esto pasara, ni, ni ella tuvo la intención jamás de, de, de ser portadora, dado el caso que así hubiera sucedido, etcétera. O sea, no hay una intención, no hay una responsabilidad directa, ni mucho menos. Finalmente estamos todos dentro de estas circunstancias en las cuales precisamente pues podemos, finalmente nos encontramos en este miedo de contagiar y ser contagiados, ¿no? Pero las personas que se sienten culpables finalmente lo van descubriendo poco a poco, o sea, no es algo que sea de inmediato. La sensación de la culpa ahí aparece, se instala, va a empezarse a preguntar, a cuestionar. Es necesario cuestionarlo, ¿sí? Para que poco a poco pues vaya encontrando el tema de la responsabilidad, ¿sí? Que no está dentro de las consecuencias directas de sus actos, ¿no? O sea, directas me refiero a virus, pandemia, situación de COVID, que no tiene nada que ver con lo que ella haya hecho, ¿no? Y esto es una situación súper complicada que hay que recorrer el camino. Y bueno, retomando un poquito lo que nos comentaban también, ¿no? Este hecho de decir, pues me cambió mi estilo de vida. Bueno, o sea, es que ahí sintámonos acompañados. Nos cambió el estilo de vida a todo el planeta, ¿sí? Sintámonos en el mismo barco en ese sentido, porque realmente en parte es más humano, porque ahora nos conectamos desde la vulnerabilidad y del miedo, ¿sí? Desde lo frágil. Yo creo que no hay cosa más humana que eso. Asimilar la fragilidad, asumir la temporalidad, ¿no? Eso es algo de ligas mayores, ¿sí? En términos de trascendencia, en términos de existencia, y que ahora desde ahí nos estamos conectando, desde ahí, desde este miedo. No me vayas a contagiar y por otro lado, no vaya a contagiar yo a mi ser querido, ¿no? Entonces, qué paradoja tan grande. O sea, antes me importabas y te abrazo. Ahora me importas y te marco una distancia, pero el mensaje es el mismo, es te quiero y me importas. El mismo mensaje, pero con un acto totalmente adverso, ¿no? Entonces, esto es como difícil hacer el engrane,
el clic de decir, ahora lo que significaba un abrazo, te lo puedo demostrar manteniéndome a 1.5 metros, ¿no? Qué paradoja tan fuerte estamos viviendo y tan rica, humanamente hablando, si le ponemos este lente de interés por el otro. Claro. Mira, Ana Olivo nos dice justamente, yo intenté alejar a mi hermana porque se la pasaba de fiesta en fiesta y en centros comerciales. Quería proteger a mis papás y desafortunadamente pasó lo que por tanto tiempo temí. Mi hermana se contagió y ahora todos pagamos la consecuencia. Antes ella decía, de todos modos a todos nos va a dar. Ahora se siente culpable y llora. Es algo muy lamentable, ¿sí? Es muy lamentable. Sin embargo, pues algo que podemos estar seguros es que no todo el mundo va a reaccionar igual. De eso podemos estar 100% seguros, ¿no? O sea, cada quien actúa de acuerdo al tinte de su historia, a su nivel de madurez, hasta donde lo comprende, cómo lo comprende, ¿no? Habrá quien quiera y pueda creer esto al 100%, todavía hay gente que no lo cree. O sea, realmente estamos hablando de una situación en la cual en este proceso de asimilación y de que nos caiga el 20, podemos hacer cosas que después les podemos considerar como un acting out o como una situación de riesgo que no previmos, ¿sí? Y las personas que están en esas circunstancias, que no creyeron que era tan grave y que descubrieron que fue tan grave y que se dieron cuenta que finalmente ya no pueden echar marcha atrás a las consecuencias de algo que hicieron y que hoy en día reconocen que se equivocaron, ¿sí? Aquí lo único que puede ayudar a través del tiempo es darnos la oportunidad de asumir lo que nos toque asumir de consecuencias y a partir de ahí generar un aprendizaje que en un futuro beneficie a los demás. Es decir, aprender, ser una mejor persona y que a partir de entonces pueda yo proteger, por así decirlo, en base a lo que he adquirido por mis errores. No hay quien se escape de los errores, ¿eh? De ese tipo de seres humanos no existen, de los que no se equivocan. Y yo creo que esto es parte, ¿no? De esta responsabilidad afectiva, ¿no? Me cuido, Exacto. incluso para cuidarte también, ¿no? Eh, Sí, y quizá ahí, por ejemplo, ¿no? Dar testimonio, Ujú. dar testimonio y decir, yo pensé que no era cierto, tengo estas consecuencias y ayuda a que a otros les caiga el 20 antes de que puedan caer en lo mismo, ¿no? Y esto es una manera de aprender de lo que está viviendo. Claro, mira, también nos dice Ana Berta Fuentes, es muy difícil vivir así el duelo. Qué complejo está siendo en este, en este escenario actual en el que estamos todos, ¿no? Porque bien lo dices, ¿no? Somos todos. A veces pareciera que de repente nos tomamos un poco personal lo que está pasando, ¿no? Pero pues hay que considerar que esto es algo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro que de una u otra forma está siendo compleja esta adaptación para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Algo perdimos, algo. Sin Hablamos en duda. este momento de las pérdidas de los seres queridos que son las que pues ahorita en materia de duelo de esta sesión estamos abordando, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que en esta situación todos y cada uno de nosotros algo perdimos. Exacto. También nos dice Hilda Espinosa, el no poder asistir a los velorios por miedo al contagio deja un hueco en el alma y es difícil asimilar la pérdida de una persona. ¿Qué metáfora tan útil, ¿no? Ese hueco. O sea, literal, literal, literal. Es un hueco, quizá no físico, ¿no? Pero es un espacio que se quedó vacío, ¿no? Y ahí es donde tenemos que encontrar la manera de llenarlo. No podemos dejar ese hueco, no debemos, sí podemos. Lamentablemente sí podemos, pero no debemos
dejar ese hueco, hay que encontrar la forma, miren, finalmente el velorio, Anaí, ¿estarás de acuerdo que pues es un ritual en el cual nos ayuda, entre muchas cosas, a asimilarlo y a compartir el dolor, ¿no? Principalmente, ¿no? O sea, no quiere decir que saliendo del velorio ya nos cayó el 20, claro, por supuesto que no. Pero bueno, ayuda, es el primer paso, a que lo vayamos asimilando y a que salgamos a un mundo distinto, ¿no? Un mundo diferente sin nuestro ser querido. Y compartir el dolor, insisto, no es un lujo, es una necesidad, la expresión del dolor. O sea, cada vez que lloramos, cada vez que compartimos cómo nos sentimos, estamos teniendo un acto de autorregulación. Es decir, restablezco un poco el equilibrio, ¿no? Lo restablezco, más no desaparece el duelo. O sea, eso sí hay que dejarlo claro. Pero si yo no restablezco el equilibrio, si no tengo este acto de regularización interna, anímica, si no tengo este acto, entonces se va acumulando y entonces después vienen las crisis y vienen otras cosas. Entonces aquí sí, definitivamente pues, lo importante es entender que la expresión del dolor no es opcional, es una necesidad, es una necesidad. Y el que yo pueda tener alguna experiencia simbólica que represente decir adiós, despedirme, ¿sí? Tampoco es un acto, por si quieres, opcional. Pues es que requiero de experimentarlo, de vivirlo, porque finalmente pues somos tangibles, ¿no? Entonces, estas dos cosas son las que tenemos que cuidar y este es el vacío que queda. Ok, no tuve un acto donde sentí que me despedí, no he compartido mi dolor, no he platicado con quien sé que le duele igual que a mí. Hay que buscar el contacto, hay que hablarlo, hay que una videollamada, una llamada telefónica, no importa, ¿sí? Algún acto simbólico, pues hay muchísimos actos simbólicos. Recuerden que el ritual es un símbolo actuado, finalmente es un ritual. Entonces, hay que encontrar las maneras, no sé, a lo mejor quizá eh, comer su platillo favorito, ¿no? Y obviamente no en un estado de ánimo de júbilo, ¿no? Sino al contrario, sino como una forma de decir adiós y de despedirte. Y ahora estoy comiendo este platillo tan importante en el día de hoy que es ya sin la persona, ¿no? Entonces, la primera vez que lo como, sin que lo disfrute, ¿no? Conmigo físicamente, pero en honor a. Esto pudiera ser una manera de empezar a encontrar cómo sustituir el ritual. Que sí, sí es importantísimo, importantísimo también lo que dicen ahí, de decir, estoy viviendo, de por sí el duelo es complicado, ¿no? Pero estoy viviendo un duelo más complicado de que circunstancias eh, ordinarias, yo y miles de personas. No, o sea, es que importantísimo tenerlo, no, no es un consuelo, pero por lo menos nos podemos sentir acompañados, Claro. podemos saber que estamos ahí. Sí, y yo creo que también bien importante, Sergio, en esta parte que refieres sobre el expresar, ¿no? Ponerle una palabra a lo que estoy sintiendo. Si estamos del otro lado, ¿no? Como ese acompañante, como esa escucha, ¿no? Si somos un amigo o familiar de alguien que esté pasando por un duelo, entender que muy probablemente la persona en duelo va a hablar una y otra vez de lo que sucedió y lo va a repetir y lo va a repetir, ¿no? Porque es parte de este ajuste del que hablas, ¿no? De esta es reestructuramiento que está pasando acá arriba, ¿no? Es parte del poder ayudarle, ¿no? A mi mente a poder entender lo que está sucediendo, ¿no? Necesito hablar una y otra vez de lo que pasa, ¿no? Entonces, lo digo porque me ha tocado escuchar que dicen, es que yo ya no hablo de esto porque mi familiar o mis amigos me dicen Mm. nada más estoy rascándole, ¿no? Que otra vez ya voy con lo mismo. Entonces, lo que hago es que ya no lo hablo, ¿no? Entonces,
creo que es importante también, si estamos del otro lado, como ese acompañante, tener esa atenta escucha, ¿no? Ser empáticos y flexibles, ¿no? Con esas personas que están pasando por ese dolor tan grande y escucharlos, ¿no? Porque es una forma de poderle, de tener esta reorganización de la que hablas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente se mueve mucho y no es como dices, ¿no? No es que salga de el velorio, entonces ya me El van. velorio. Ujú. No, y hoy en día, Anaí, normalmente pues están confinados, el doliente, por hasta no comprobar, digo, si fue por COVID, hasta no comprobar, ¿no? Entonces hay un aislamiento ahí, y entonces en el cual hay que hablarles, hay que hacer este acto, y sí, sí que importante, ¿no? El estar consciente, Ujú. el que acompaña, estar consciente, pues de que no lo repite varias veces porque nos quiere asustar con su dolor, porque sí nos asustamos, hay que ser honestos. Como que vemos que sufre alguien querido y así, ¿de qué hago para que deje de llorar? ¿No? Esto está mal, ¿no? Y pues no va por ahí, al contrario, es el darle la oportunidad de que lo exprese. Estás viendo cómo tu familiar se está reestructurando, estás viendo cómo tu familiar finalmente está repitiendo una y otra vez lo que a uno le cae el 20, Ujú. ¿no? Y que te lo diga a ti, una persona cercana, es muchísimo más efectivo y valioso que si lo hace a escondidas. Claro. Mira, nos dice Lourdes Escobar, qué difícil es que tu familiar fallezca y no lo puedas creer. Lo llevas para hacerlo sentir mejor y después ya solo te entregan cenizas. Es muy traumante. Qué difícil. Definitivo, definitivo. Esas son de las cosas que hay que platicar una y otra vez. Esas son de las cosas que tenemos que compartir, que expresar. Seguramente las personas que han vivido esto, seguramente se van a encontrar con esta imagen mental de esta experiencia, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Y pareciera que hasta nos podemos preguntar, bueno, pues que soy masoquista o me quiero hacer daño porque estoy pensando en esto que me duele tanto. Pero es que finalmente el aparato psíquico lo que está haciendo es asimilar. Entonces, como no lo ha podido asimilar, lo tiene que repetir también mentalmente cuantas veces sean necesarias hasta que caiga el 20. Así pasó, así de agresivo, así de fuerte, así de tajante, sin una oportunidad de pues no sé, mínimo tomar su mano como estábamos acostumbrados, ¿no? En los últimos momentos, ¿no? Así sucedió. Y una vez que logremos la asimilación, entonces tendremos que resignificar todas estas situaciones, que está la opción, siempre está la opción presente de que todo esto nos fortalezca como humanidad y nos haga un poquito más sensibles, ¿no? Más sensibles y más humanos. Digo, está la posibilidad porque también uno elige, no somos esclavos de lo que nos pasa, siempre elegimos decidir cómo vivir lo que nos toca vivir y también está la opción de hacerlo hacia el otro lado, ¿no? En lugar de crecer, pues complicarnos más nuestra existencia, pero hay que poner atención para tomar los caminos que más nos convengan. Claro, mira, Mar Tenorio también nos comparte que en su caso, cuando falleció su mamá por COVID, se sintió muy enojada con todos sus hermanos, impotente por no poder estar presente para apoyar como antes se realizaba, frustrada por no realizar los ritos católicos y ahora después de 4 meses comienza a comprender la situación. Definitivo, ese es el tiempo. Qué bueno que compartieron esa experiencia, ¿no? Para los que lo están viviendo apenas. Y decir, mira, pues sí, sí pasa, ¿no? Sí se puede. Después de unos meses habrá algo que comprender, porque en el momento pareciera que no es posible, ¿eh? Cuando lo están viviendo y acaba de suceder, pues esto pues nunca lo voy a dejar de sentir y es tan grande que jamás lo voy a poder asimilar, ¿no? Entonces, gracias de verdad por compartir estas experiencias un poco después.
pues a esta comunidad con quien estamos escuchando ahorita y compartiendo el espacio. Sí, precisamente, ¿no? Esa es la finalidad de poder escuchar tanto dudas como testimonios, ¿no? Sabemos que no Definitivo, existe una forma única de vivir el duelo, ¿no? Y exacto, ahorita lo estamos viendo, ¿no? En esta situación tan atípica es como nos estamos dando cuenta. No existe una forma única de vivirlo, de manifestarlo. Entonces, claro, es importante poder escuchar también estos testimonios que a lo mejor puedan hacer sentido en alguna otra historia, ¿no? Que esté pasando por una situación así. Bueno, también nos comparte Cintia Ramírez. Dice, yo tengo cáncer y desgraciadamente mi familia enfermó de COVID. ¿Quién llevó el contagio? No sé. Solo sé que por el cáncer ya no pude verlos, menos despedirme de mi papá. Lo internaron y ya no salió. Es muy traumante no poder verlo ni haber ayudado a mis hermanos durante todo este proceso. Yo ya no lo vi ni pude despedirme de él. Solo sé que la última palabra que dijo fue Cinti, mi nombre. wow, pues está ahí una manera de despedirse finalmente, no la ordinaria, no lo que esperamos, pero yo creo que la verdad es que lo que creo que necesito expresar, por así decirlo, al escuchar esto es agradecer la confianza de compartir estas experiencias, ¿no? Y finalmente, eh, pues son situaciones que las palabras no alcanzan, ¿no? Trata uno de explicar cómo se sintió, lo que vivió, pero son situaciones que las palabras pues, no van a poder explicar jamás exactamente lo que están sintiendo. Sin embargo, tengan la certeza de que cuando se comparten estas situaciones, finalmente nos ayuda a descubrir cosas a nosotros y a los demás, nos ayuda a generar puntos de referencia para lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces es muy útil el poder compartir este tipo de situaciones que ojalá y no hubieran pasado, ojalá y no estuvieran ahí, pero ya que están ahí y ya que no hay, o sea, que la opción es hacia adelante, el compartirlo definitivamente es uno de los pasos para la reinserción a un mundo pues diferente ya sin nuestros seres queridos. Claro, mira, también Humberto Fierro dice, ¿qué sugieres cuando uno en lo personal quiere y necesita saber de sus familiares enfermos y estos familiares se encierran y no permiten expresar el afecto? Híjole, yo creo que aquí es donde nos encontramos en este límite, ¿no? En este límite de la interacción. Ante todo, la interacción tiene que ser voluntaria de ambas partes, porque si no, no lo es, si no deja de ser interacción. Entonces, si no quieren, o sea, entiendo que hay como que está este conflicto de decir, yo quiero estar presente y no me dejan, ¿no? Entonces, aquí lo que nos toca es preguntarle a quien quiero acompañar, preguntarle y decirle, quiero estar al pendiente, quiero estar presente, necesito que sepas que me importas, ¿cómo le hago? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿De qué manera, de qué manera te sientes esta cercanía que necesito expresarte y hacerte saber, ¿no? Y entonces de esta forma podemos lograr una interacción en el sentido de que pueda, no me quede yo frustrado por no poder expresar lo que necesito expresar y al mismo tiempo ayudo a quien necesita este acompañamiento, lo ayudo a que pueda recibirlo sin que le haga conflicto por lo que haya tenido esta decisión, pues de marcar esta barrera, ¿no? En el cual no estaba permitiendo la interacción. Preguntar, preguntarle cómo y encontrar esa forma. Claro, qué importante, ¿no? También esto, hay que preguntar, porque a veces eh,
lo queremos o lo buscamos hacer como desde lo que pensamos que a nosotros nos ayudaría, ¿no? Pero decíamos hace rato, no existe una forma única, ¿no? Sabemos que Exacto. estos procesos son totalmente personales, entonces, pues también se vale preguntarle, ¿no? Y se vale también, en dado caso, ¿no? De que nos digan, de momento no quiero, ¿no? Pues Ujú. tomar esa distancia, ¿no? Y tomar esa distancia sería respetar al otro y finalmente es, pues estoy para ti, ¿no? Exacto. Parte de esa comunicación, ¿no? Ujú. Sí, tomo mi distancia, pero te comunico que estoy aquí, ¿no? Exacto. Para cuando lo necesites. Bueno, Sergio, mira, yo creo que ahorita ya es momento de que pasemos a las actividades de cierre. Ujú. Entonces, bueno, pues les comunicamos que también en las actividades vamos a tener espacio para la interacción, para que compartan con nosotros de acuerdo a lo que Sergio vaya dando como instrucción dentro de la actividad. Vamos a tener este espacio en los comentarios por Facebook y por Zoom para que nos vayan compartiendo cómo se van sintiendo. ¿Sale? Entonces, Sergio, bueno, pues ahorita nos encontramos. Bien, muy bien, muchas gracias, Anaí. Bueno, vamos a pasar vamos a hacer dos pequeños ejercicios, en la cual nos va a ir ayudando a hacer este contacto interior, ¿no? Regresando al ejemplo del calidoscopio, ¿sí? En lugar de proyectarnos hacia afuera, como el telescopio, proyectarnos hacia el interior y encontrar lo que se está manifestando. Entiendo que por naturaleza aquello que nos duele, aquello que nos cuesta, lo mantenemos un poco, vamos a decirlo así, lejos de nosotros, pero a veces eso es lo que más requiere de atención. Vamos a darnos este espacio, vamos a darnos este momento, para lo cual te voy a pedir que cierres tus ojos, que cierres tus ojos y te des la oportunidad pues, de ponerte cómoda, cómodo, en una situación en la cual, pues, no tampoco de reposo, pero sí de comodidad que te permite estar relajado y con atención. Si puedes poner, pues finalmente estar en un lugar silencioso está bien, y si no, de todos modos es posible, ¿sí? Te voy a pedir que pongas un poquito de atención en tu respiración. De preferencia vamos a respirar como los bebés, es decir, inflando el estómago al, al, este, al inhalar y contrayéndolo al exhalar. Vamos a hacerlo así 2, 3 veces con la simple y llana intención de relajarnos un poquito, ¿no? Bajarnos un poquito de la nube de pensamientos y de situaciones ahí que son propias de la mente activa. Y te voy a pedir ahora de pensar en todo este camino que has recorrido, en todo este camino que has recorrido durante estos meses de confinamiento, momentos de sobresalto, momentos de tranquilidad, momentos de susto, momentos de reencuentro contigo misma, contigo mismo. Y en ese camino, pon atención, date cuenta que a pesar de que has estado a distancia, a pesar de que has tenido que evitar forzosamente el contacto, revisa cómo dentro de todo este camino que has tenido y que has recorrido y que aún no termina, pero desde donde empezó hasta hoy, date cuenta cómo aún con la distancia forzada que tenemos que implementar, no has estado sola, no has estado solo. Siempre ha habido alguien, siempre ha estado ahí una persona. Puede ser la persona a la que esperabas que estuviera, o puede ser
que es quien menos lo esperabas. Quizá a través de llamada telefónica convencional, videollamada, mensajes. Quizá es quien está en tu casa y quien vive contigo. Pero no hay soledad como tal de ausencia de personas en tu vida. Revísalo, date cuenta. Date cuenta en este camino en el cual no hemos tenido tiempo de parar y reflexionar. Es posible que haya alguien por ahí en este recorrido en el que puedes descubrir que te alejaste más de lo que quisieras. No fue intencional, no es que hayas querido, simplemente las circunstancias no te han permitido acercarte a esa persona que dentro de esta nueva forma de vivir, sin querer has descuidado. Ubica quién es, ubica quién es. Date cuenta que pues no es intención, no es intencional, no es que haya fallecido, es que ahí está, pero no has tenido la oportunidad, no has tenido el tiempo de decirle, hey, me importas. Nada más que pues estas situaciones me han alejado un poco de ti. Revisa a quién extrañas. De alguna forma, a quién hace falta decirle algo. ¿Qué querrás decirles? ¿Qué querrás decirles al que siempre estuvo ahí y que sigue estando? ¿Qué querrás decirle al que sin querer no le has escrito, no le has hablado, pero te importa? ¿Qué querrás decirle a aquella persona que tanto extrañas y no lo has dicho explícitamente? Te invito a que hagas una última respiración y expandas tu vientre lo más que puedas para que tomes mucho aire y después puedas soltarlo. Si cerraste tus ojos los puedes ir abriendo, pero no te desconectes de este ejercicio. Te invito a que hagas esa llamada o mandes ese mensaje. Ahorita es cuando. Ahorita es cuando. No para después de la cena, no para después de este encuentro que tenemos. Ahorita puedes escribir ese mensaje, puedes hacérselo saber, puedes restablecer este contacto de comunicación cálida, afectiva, cercana, que eso es lo más importante, generar esta cercanía. Doy unos minutitos, bueno, unos segunditos, para que podamos redactar algo o hacer una llamada y decir, hey, te extraño, o me doy cuenta, estoy descubriendo ahorita que no te he hablado, la pandemia, pero estás presente, o gracias por siempre estar ahí.
Trata de no guardarlo. Y si por alguna razón estás ahorita en unas circunstancias donde no puedes mandar ese mensaje o hacer esa pequeña llamada, anótalo como uno de tus pendientes. Anótalo como uno de los pasos a la evolución en las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Insisto, la calidez, el afecto y la cercanía están intactas. Intactas. Los medios son los que cambiaron. Bien. Quiero dar un espacio por si alguien quisiera compartir algo. Digo, normalmente en este tipo de actividades eh, pues introspectivas, pues no es exactamente que querramos decir algo, pero sí hay que darle espacio por si alguien quiere compartir para pasar a otro pequeño ejercicio, más no menos importante, y concluir con esta actividad. Mira, de momento, Sergio, tenemos aquí una aportación de psicóloga TT y dice, importante hacer redes de apoyo, crear un grupo, hacer videollamadas una vez a la semana por lo menos con familiares o amigos. Atrévete a compartir tus emociones y sentimientos en vida. Después puede ser muy tarde. Es lo que nos Así comparten es. por aquí. Eh, no sé si alguien más quisiera Es, compartir algo. ajá, te digo, dejamos abierto, la verdad es que no es, son temas no tanto, son temas demasiado íntimos los que se viven en este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces realmente aquí pues, es importante eh, pues que sepan que si quieren expresar, pueden, ¿no? Entonces pasamos al siguiente ejercicio, ¿no? Adelante. Que es similar, más no es el mismo, que también es muy importante. Igual hay que optar por esta postura cómoda, relajada, pero que me permita estar con atención. Vamos a hacer la misma forma de respirar a través del estómago. Vamos sintiendo cómo el aire entra, cómo sale, cómo nos vamos relajando un poco. Lo ideal es que puedas cerrar tus ojos, si no puedes, no los cierres. Y ahora te voy a pedir que voltees tu mirada de una manera simbólica, más en una observación mental, no exactamente que abras tus ojos, y observa aquellos que están en confinamiento contigo. Es muy probable que sean tus hijos, quizá tu cónyuge, algún hermano con quien vivas, algún roommate. Y date cuenta cómo también ha cambiado ahí drásticamente la manera de interactuar. No solamente es con los que no ves, sino también, en definitiva, es con los que ahora ves más, mucho más de lo que los veías. Esto podría, finalmente, si revisamos, pues generar ciertos conflictos, estar más irritables, a lo mejor más pleitos de lo normal, ¿no? Porque ahora pues con quien me enojo, con quien me contento y con quien disfruto, pues sí es la misma persona porque es con la única que estoy 24/7. ¿Qué les querrás decir? ¿No?
Porque el que estén ahí a un lado no quiere decir que la comunicación sea del todo completa. ¿Qué quieres expresarles? ¿Qué es importante transmitirles? Hoy es cuando. Hoy ellos están ahí. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar que están ahí. Y aunque sea inevitable discutir y pelear, pues también pues tenemos la oportunidad de tener a alguien ahí a quien puedo abrazar, a quien puedo tocar y a quien puedo expresarle lo que siento, lo que quiero. Porque la manera en que ahora nos estamos relacionando con los que vivimos también está en crisis y podemos solucionarlo. Podemos abordarlo de manera presencial y es muy importante. Puedes hacer una última respiración y te invito a que lo hagas, a que voltees si estás ahí ahorita con la persona o quizás sea necesario salir del cuarto y dar un abrazo, lo que te nazca. Aprovecha ahorita esta oportunidad. Esta oportunidad presencial, por así decirlo, ¿no? No es que no haya otra manera. Cuando alguien se va y no tenemos la oportunidad de despedirnos, puedes hacerlo después, que es más complicado, pero sí se puede. Sin embargo, hoy, quien está ahí contigo, en tu casa, lo puedes hacer y puedes decirle lo que te importa y cuánto lo quieres, aunque a veces en las situaciones de confinamiento, pues la relación sea complicada. Bien, vamos a cerrar la actividad. Esperemos que se hayan dado la oportunidad de decir algo. La verdad es que finalmente, pues no sé, pensando hasta en los matrimonios, ¿no? Antes tenían su espacio y hay matrimonios que los dos están en el mismo espacio y ahí trabajan y ahí comen y ahí duermen y ahí ven la tele y siempre juntos. Y finalmente esto genera hasta la necesidad de decir, bueno, pues sabes que necesito, no es que no te quiera, pero necesito 2 horas sin ti, ¿no? Y es una parte de muestra de amor, ¿no? Entonces puedes estar haciendo ejercicio y por favor como si no existieras. Yo estoy siendo un poco sarcástico, pero pues también puede ser algo sano de darnos nuestro espacio si es que estábamos acostumbrados, ¿no? Pareciera que no, pero aunque queramos muchísimo a nuestra familia, estar 24/7 sí es necesario, los que están en esta situación, sí es necesario de generar espacios y sobre todo, pues estar conscientes de cómo nos estamos relacionando, porque todo lo que traemos, donde repercute directamente es con quien estamos viviendo. Así es, mira, y te comparto un comentario de Jessie Lima que dice que es importante hacer esta llamada o enviar ese mensaje a esa persona. Ella dice, yo vivo el duelo de mi hijo y mi abuela, casi mamá. Ella aún así ha estado muy presente, muy pendiente de mí. Y yo me alejé un poco, pero también por cuidarla. Y creo no se lo había dicho. Gracias por tu actividad. También nos dice Lourdes Escobar, gracias Sergio, muy valiosos tus consejos. Hilda Espinosa también dice, gracias por tu orientación para sobrellevar estos cambios. Voy a compartir con ustedes, Sergio trae unas recomendaciones de una película y una bibliografía para que les puedas platicar un poquito. Sí, claro. Ya vayamos dando paso al cierre de esta sesión. Sí, son dos recomendaciones que
que creo que pueden ser muy útiles. Uno es un libro, el libro de la escafandra y la mariposa. La escafandra es esos cascos de buzo pesadísimos que tenían hasta 4 ventanas, así como para que voltearan. No sé si los ubican, que parecen como astronautas, que era la manera de poder aguantar la presión del agua al bucear. Y bueno, para Jean-Dominique, la escafandra era su cuerpo y la mariposa era su mente, porque literal, esta lectura creo que vale la pena retomarla en el sentido de que era una persona que estaba en estado de cuadriplegia y en ese entonces pensaban, o creían, mejor dicho, creían que no pensaba, que estaba en coma, pero no era así. Entonces, la única manera, lo único que tenía posibilidad de mover su cuerpo a voluntad era el parpadeo de su ojo izquierdo. Y una terapeuta de lenguaje se da cuenta y a través de un código que inventan para que por parpadeos pueda dictarle las letras, escribe este libro. Vale la pena retomarlo porque es un ejemplo clarísimo de que quien se quiere comunicar, se comunica. Quien quiere expresar, se expresa. No podemos solos, obviamente. Ahí hubo alguien que ayudó, ¿no? A veces somos quien, el medio, a veces no, como este caso de ayudar a una persona en la tercera edad para ayudarlos a manejar la videollamada, ¿no? Esa podría ser la persona que ayudó a, a, a establecer el medio de la comunicación. Pero no nos desanimemos. Si queremos estar cerca, si queremos manifestar afecto, si queremos estar cercanos, se puede. Lo importante es no darse por vencidos y encontrar la manera. No le pongamos pausa a eso. Pongámosle pausa al contacto físico, no a la cercanía, no a la calidez. Y la otra es una película muy actual que, bueno, pues ahorita por estas plataformas, pues yo creo que ya la vimos un porcentaje altísimo, pero sin embargo la película de Soul de Pixar ayuda a entender a lo que estamos ahorita en mayor posibilidad de lo normal, de regresar a lo cotidiano, de voltear al cielo, de ver un árbol que se está moviendo por el viento y sus ramas están haciendo ciertos ruidos. O sea, de regresar al aquí y el ahora, al momento que estoy viviendo en esta situación quizá de aislamiento, pero de contacto con todo lo que está alrededor, sin tantos distractores, de regresar a la parte esencial que viene siendo la experiencia de la vida como tal, ¿no? Creo que esas dos recomendaciones les pueden ayudar en estos momentos y dar este paso. Eso es importantísimo, dar este paso a la interacción y utilizar los medios que tenemos ahora, que no son los ordinarios, para manifestarnos desde un punto de vista humano, cercano y afectivo. Claro, y miren, también compartimos con todos ustedes eh, los contactos de Sergio Saucedo. Recuerden, él es psicólogo, tanatólogo, por quien está interesado en buscar una atención de forma ya más individual, ¿no? más personal. Entonces aquí les dejamos sus datos. Y bueno, pues estamos por cerrar esta sesión. Como bien dices, ¿no? Es importante que pues estos medios sean estas estrategias que el día de hoy estamos recurriendo a ellas para poder estar cerca desde la distancia, ¿no? Aquí en este programa de tanatología que desde el mes de marzo hemos migrado a las plataformas virtuales, lo hemos mencionado constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es nuestra intención. Nuestra intención es seguirlos acompañando, aunque sea desde la distancia, ¿no? Desde estas plataformas que nos permiten estar cerca, pues en estos momentos tan complejos, ¿no? Y bueno, Sergio, pues te doy las gracias por estar acompañándonos el día de hoy aquí en esta. Gracias, Anaí.
Muy valiosa esta información que compartes con nosotros. Recuerden, todo el público que nos acompaña, recuerden que todas nuestras sesiones se quedan registradas en el canal de YouTube de Grupo Galloso, así tal cual lo buscan, Grupo Galloso, se suscriben y ahí van a encontrar todo el material que hemos estado trabajando desde el mes de marzo para que, bueno, puedan también compartirlo con sus seres queridos o con aquellas personas que ustedes consideren que pudiera ser de utilidad esto, ¿no? Veamos esto también como una herramienta de apoyo para estos momentos tan complicados. Les hago también la invitación a las siguientes sesiones. Recuerden que tenemos dos modalidades. Tenemos la guía del duelo, que consta de episodios breves que se transmiten los días miércoles. El próximo episodio de la guía del duelo lo vamos a tener para el miércoles 3 de febrero con el tema el dolor y la pérdida en la familia. Entonces estén muy atentos por aquí por Facebook para la transmisión de este episodio. También este episodio lo van a encontrar en YouTube y también lo encuentran como podcast en Spotify. Lo buscan así la guía del duelo y ahí van a encontrar todos estos episodios que se han venido transmitiendo. Y la siguiente sesión especial la vamos a tener el 11 de febrero con el tema Sanando mi pérdida desde el amor. Los invitamos, para esta sesión la ponente va a ser Shanti Lagunes, muchos ya la conocen porque también ha estado acompañándonos en varias de estas sesiones, para quienes nos acompañaban en las agencias de Sullivan y de Félix Cuevas acá en la Ciudad de México, pues la conocen porque ella impartía los talleres ahí. Y bueno, pues los invitamos y estaremos muy contentos de encontrarnos nuevamente ahí en estas sesiones. Te agradezco, Sergio, Gracias. por la valiosa información y bueno, pues les mando un abrazo a todos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.